En esta semana entró la primavera. Y ese día que entró la primavera, el 21 de marzo, la fecha es muy importante y es muy especial. 21, el mes 3, 21-3, nos recuerda que existe un síndrome de que hay, todos los cromosomas están en pares, pero en este síndrome el cromosoma 21 tiene 3, eso se le conoce como la trisomía 21, el síndrome de Down. Uno de los pastores de la red, Sergio Mercado, su bebé de 6 meses con síndrome de Down fue operado esta semana de algo que es muy común en este cuadro, que es una deficiencia dentro del corazón. Entonces el bebito, o sea, de 6 meses, aguantó pues la cirugía de 5 horas en la que le abrieron las costillas, le cortaron su corazón y se lo cosieron, y él está recuperándose bien. Hoy a las 6 de la tarde tendremos un culto unido de las iglesias de la red, ahí en la iglesia del pastor Sergio, la iglesia Roca Eterna. Va a ser a las 6. Espero que un buen contingente de Jiré pueda hacerse presente hoy a las 6 en el culto unido. Por cierto que Jiré vamos a llevar 6 despensas que el mes pasado ustedes pudieron colectar por su generosidad. Ahí están, ahí arriba de la pila del bautismo. 6 despensas para los pastores de la red. Muchas gracias a todos los que colaboraron y gracias a Dios por la generosidad, por esa generosidad que hace que una iglesia en San Luis vaya y le dé un lonche, una comida a los muchachos que quedaron varados en la carretera y luego los lleve a donde hay agua fresca. Por esa generosidad que hace que una iglesia se preocupe también por los pastores de la red y les provea de esta forma, y también por la generosidad de compartir como iglesia con la realidad de la trisomía 21. Aquí en la iglesia tenemos la bendición y el honor de tener a David, y yo le pedí a él que ahora él tome un tiempo para hacer una lectura bíblica, y él ya está listo y va a pasar aquí a hacer una lectura bíblica para que como iglesia todos oremos, celebremos juntos la bendición de compartir el camino con todos sus desafíos y también con todas sus alegrías, con gente que tiene la trisomía 21. Bienvenido David a este púlpito. Pasa. Mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastor, me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me dirán. Aliento de aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, mujer de cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Comienza aquí el quinto sermón del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo,
5 sermones que hay a lo largo del Evangelio que hemos, en estos 2 años pasados, hemos repasado juntos. Comenzamos en el capítulo 5 con el Sermón del Monte, famoso sermón de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Después fuimos enriquecidos por la palabra de Dios con el sermón a los misioneros en el capítulo 10. Después, ¿ustedes recuerdan aquel sermón de las parábolas del reino en el capítulo 13? Y después el sermón a la iglesia en el capítulo 18. Y finalmente, ahora estamos en el 5º sermón de Jesús en el Evangelio de Mateo, el sermón escatológico. Esa palabra de domingo, la palabra escatológico, quiere decir de las últimas cosas, del fin del mundo, de a dónde va la historia, de lo último que sigue al final de los tiempos. Eso es lo que se refiere la palabra escatológico. Entonces Jesús tiene enseñanza que dar acerca del fin, acerca del futuro, acerca de a dónde va la historia. Y yo quisiera que en lugar de hacer un estudio de versículo por versículo y de palabra por palabra, que es muy provechoso, pero que me ocuparía más de lo que normalmente tenemos como para el sermón, y que ya realmente lo hacemos a las 10:20 con un poco de pan dulce y café en la comunidad de aprendizaje, que pudiéramos más bien proclamar la realidad de cómo nos afecta nuestra esperanza a la manera en que vivimos hoy. Es decir, la relación que hay entre escatología y ética, la relación que hay entre doctrina sobre el futuro y manera de vivir. Y para hacer esa explicación voy a estar recurriendo 2 o 3 veces a cosas de mi propia biografía, de mi propia historia. Entonces también por eso quisiera más o menos pedir disculpas si este sermón tiene un tono, un sabor muy personal, muy propio de mí, de mi historia. Pero tal vez al contar de mi historia, ustedes también encontrarán cosas parecidas y se relacionarán también de alguna manera. Yo fui criado en una generación que esperaba el fin del mundo. Cuando yo crecí, los años 70, los años 80, ya el mundo se iba a acabar. El mundo vivió, ¿se acuerdan? Una época en la que todo dependía de cómo había pasado la noche el presidente de Estados Unidos o de Rusia. Y si se levantaba con un mal espíritu, aplastaba un botón rojo al que todos le teníamos pavor en aquellos años, y sabíamos que si se aplastaba un botón rojo, ya se iba a acabar el mundo. O sea, vivimos en la posibilidad real de que el mundo se iba a acabar en cualquier día, cualquier hora, cualquier momento, cualquier noche iba a explotar esto. Porque en esos años la Unión Soviética y Estados Unidos acumularon tanto armamento que se podía destruir el mundo más de una vez. 2, 3, 4 o 5 veces podían destruir el planeta Tierra con las armas nucleares que tenían. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Ese era el contexto en el que vivíamos. En las iglesias, ¿cómo lo vivíamos? Yo me acuerdo tanto cuando en una iglesia en los años 70 el predicador explicó cómo, con una serie de cuentas que hizo, un pasaje aquí, un pasaje acá, es decir, sin concentrarse en un texto, sino más bien tomando prestado una frase de un lado, tomando prestado otra frase de otro lado, medio versículo de aquí, medio versículo de allá, y él sacó la cuenta que el mundo se iba a acabar en 1982. Y estábamos en los años 70. Y yo lo escuché, yo tenía 10 años, ¿verdad? Yo me acuerdo con los ojos cuadrados, estaba escuchando esa explicación. Y decía, bueno, entonces, ¿quiere decir que mi vida va a ser mucho más corta de lo que yo pensaba? Quiere decir, yo recuerdo una chica del grupo de adolescentes de mi iglesia que se puso a llorar porque dijo, es que yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero vivir el amor de mi vida, ¿verdad? Y lo que nos acaba de decir este predicador es que no, que el mundo ya se va a acabar, que yo no voy a ir, no, porque yo quiero a mi príncipe azul. Además, le añadimos el factor del año 2000.
Todos los que vivimos en los 70s, en los 80, sabemos cómo iba creciendo una especie de histeria de que iba a venir el año 2000 y que al venir el año 2000 alguna especie de catástrofe iba a pasar. Incluso que todas las cosas que tenían que ver con alguna computadora, es decir, todo lo que estaba en computadora, se iba a echar a perder, porque el año 2000 iba a echar a perder las cuentas de las computadoras, incluyendo los dineros que están todas en computadora. Entonces mucha gente decía, no hay que meter el dinero a los bancos, porque a la hora de que llegue el año 2000, ¡pap!, se esfumó, ¿verdad? Aquel número que, si ustedes se dan cuenta, el dinero realmente es como un número en una pantalla de computadora. Aquí hay gente que ha trabajado en bancos y sabe de qué estoy hablando. No existe ese dinero así físicamente, ¿no? Es un número que está ahí en la computadora, en la pantalla. Bueno, decían ellos, cuando llegue el año 2000, pasa acá. Bueno, todo eso para explicar cómo se formó en mi juventud, en mi adolescencia y en mi juventud, una manera de mirar el futuro que era catastrófica, una manera de esperar la segunda venida de Cristo, una manera de mirar las enseñanzas sobre escatología y esperanza como lo peor, como el fuego, como algo que iba a destruir todo y sin nada, absolutamente nada de esperanza. En el ministerio estudiantil, movimiento estudiantil, en los años aquellos, en cada día 21 de marzo, esto no es cosa de los estudiantes, es cosa de todos los evangélicos mexicanos. El 21 de marzo es día de fiesta para los evangélicos mexicanos. También porque se celebra el natalicio de don Benito Juárez, que fue el que dio, digamos, el registro civil, digamos, la realidad laica de la sociedad mexicana, el hecho que uno pueda tener libertad de cultos, ¿verdad? El hecho que, al decir registro civil, quiere decir que un ciudadano mexicano existe aunque no tenga acta de bautismo de la Iglesia Católica Romana. Ese es un logro de Benito Juárez, ¿ya? Entonces todo esto que hizo Benito Juárez lo celebran los evangélicos en el 21 de marzo. Y en la Ciudad de México se hace un desfile el 21 de marzo, a veces en otras ciudades del país, pero sí, no falta en la Ciudad de México que hay un desfile evangélico el 21 de marzo. Van al hemiciclo a Juárez, hay un culto, hay una oración, dando gracias a Dios por la vida de este líder de la historia de México. Pues en esos años, los años 80, los estudiantes evangélicos allá en la Ciudad de México pusieron una mesa en el 21 de marzo para recaudar firmas, para enviar una petición, ¿verdad?, con las firmas de los evangélicos mexicanos a las Naciones Unidas para detener la carrera armamentista. Ahora que lo recuerdo me enternece, ¿verdad?, ese proyecto de los muchachos, porque así son los estudiantes, ¿verdad? Son medio soñadores, creen que pueden hacer algo, ¿verdad? Las firmas, ¿verdad?, para enviárselas a las Naciones Unidas, claro, al recibir la carta con las 50 firmas de los evangélicos mexicanos, claro, las Naciones Unidas iban a detener la carrera armamentista, sin duda, pero ellos le hicieron el intento. La cosa no es esa, sino que a la hora de estar en la mesa, en el desfile evangélico, ¿cuál fue la respuesta que aquellos estudiantes recibieron? La mayoría de los que estaban en aquel desfile regañaron a los muchachos y les dijeron: ¿cómo se les ocurre estar buscando que se detenga la carrera armamentista? Si se tiene que haber guerra, porque ahí dice en la Biblia que tiene que haber guerra, y esas guerras iban a destruir, iba a ser el fin del mundo. Ustedes están mal. Entonces, qué espantoso, ¿no?, que dentro del mismo pueblo evangélico había una completa falta de conciencia acerca de cuál es nuestro papel en el mundo, de cuál es nuestra esperanza en el mundo y de el momento en el que uno vive en el mundo. Claro que hubo pocas excepciones, pero eran excepciones de gente que decía: sí, voy a firmar, y le decían a los chicos: no, usted también, fírmele, mi hijo,
familias enteras que firmaron aquella famosa petición. Y si lo hiciéramos el día de hoy otra vez, si nos pusiéramos a juntar firmas de evangélicos que queremos la paz en el mundo, ¿cuántos de nosotros diríamos, no, es que no debemos de querer la paz en el mundo? Al contrario, debemos de querer la guerra para que así venga Cristo. Encontré pues en mi juventud, ya para cuando ya estaba en la universidad, que había sido formado, había sido educado, había sido criado en una manera equivocada de leer la esperanza bíblica. No había visto, aunque estaba enfrente de mis narices, no había visto que el propósito del Señor es la paz. Y tuve que convertirme, tuve que pedir perdón al Señor, tuve que decir, Señor, enséñame de nuevo a leer la esperanza bíblica. Enséñame a otra, como si no supiera nada. Enséñame en qué consiste la escatología según tú. ¿Y dónde queda todo esto de la destrucción, del fuego, de la guerra y todo eso? Lo que yo leo en este texto que acabamos de leer todos juntos es que el Señor Jesús dice claramente que guerras, terremotos, hambres y pestilencias no son el fin, ni son las señales del fin. Son más bien cosas que han acompañado al ser humano desde toda su historia. Siempre ha habido. Porque eso forma parte de la naturaleza humana de estar siempre pleiteando. Porque como Caín y Abel, como dos hermanos, donde uno no quiere, dos no riñen. Todo conflicto nace del deseo del que tiene y del que quiere tener lo que el otro tiene. Eso forma parte de la naturaleza humana. Pero lo que sí dice nuestro texto es que cómo será el fin, es que cuando se predique en todo el mundo la buena noticia de la paz de Dios. Y ahí en eso nosotros tomamos parte, nosotros también tomamos parte. Entonces, bueno, hay dos maneras de interpretar la esperanza en la iglesia. Una manera es que no considera para nada la compasión. Es la religión del día del desastre, la religión de la catástrofe, en la que yo fui formado cuando era niño, adolescente, joven. Es decir, identificar en la Biblia ese mensaje que me hace ver a mi prójimo casi como un cabrito al pastor, ya asándose en las brasas, ¿no? Y todo inspirado por textos bíblicos. Una religión del desastre que me hace ver no solo a mi prójimo, también a mi ciudad, a mi país y a mi mundo como si no tuviera esperanza y como si Dios realmente lo quisiera destruir. Y hay otra religión, también bíblica, que es a la que yo me convertí cuando era joven, a la que el Señor me guió, que es que el Señor quiere la paz. Ahora, ¿cómo voy a explicar esto? En el judaísmo hay una frase de la cual he aprendido mucho y todos nosotros tendríamos que aprender. En hebreo se dice Tekun Olam. Tekun Olam, son dos palabras y quiere decir la reparación del mundo, la reparación de todo. Olam es el todo, la reparación del mundo. Dice esta enseñanza que no es extraña a la profecía bíblica. Dice esta enseñanza que Dios quiere reparar algo que se descompuso en el mundo, que algo pasa en el mundo que no está funcionando bien y por eso hay tanto sufrimiento, tanta tragedia, enfermedades, accidentes, cosas indeseables, porque el mundo está roto, está descompuesto. En la tradición reformada le llamamos a eso la caída, ¿verdad? La caída del mundo, la caída del ser humano. El mundo está en un estado caído, no funciona bien. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, en su infinito amor, se ha dado a la tarea de repararlo.
se ha dado la tarea de ponerse el overol, los pantalones de mezclilla, los zapatos de obrero, de arremangarse las mangas de su camisa, de sacar las herramientas para apretar aquí, aflojar allá, echar aceite aquí, para reparar el mundo descompuesto. Para los que creemos en Cristo, es evidente que sí lo ha hecho. En la cruz de un monte Calvario, ahí, cuando Cristo murió, estaba Dios reparando el mundo por medio de la muerte de su único Hijo, como la demostración magnífica de su voluntad de rescate, como el pago para la liberación de todo su pueblo. Que estábamos vendiéndonos como esclavos ahí en el mercado de esclavos. La muerte de Cristo es lo que paga nuestra vida, nuestra libertad. Ahora podemos ser libres y participar también en esa reparación, porque eso es el contenido de nuestra esperanza. El Señor nos reta, nos desafía, ¿no? Nos dice hoy: aquí tengo unas pinzas, aquí está la llave inglesa, ¿me ayudas? Vamos a reparar el mundo. Yo he estado trabajando en esto, y con tanto compromiso que se derramó la sangre de mi único Hijo en la cruz del Calvario. Ahora también tú estás participando, tú estás invitado a participar. ¿Cómo es eso? Bueno, se tiene que comenzar en pequeño, se tiene que comenzar en lo que yo administro, mi propio corazón, mis propios pensamientos, mis propias palabras, mis propias acciones. Ahí comienza la reparación del mundo. Tekun olam. Señor, repárame, renuévame, que Señor, que yo pueda conocerte por un nuevo entendimiento, una nueva manera de entender. Renueva mi entendimiento para hacer tu voluntad. Romanos 12, 1 y 2. Y después, bueno, ¿en dónde vivo? Ahí en esa pequeña habitación que yo tengo, mi casa, por mi recámara, por mi closet, por mis cosas, mi ropa, luego las cosas que están en mi contacto, mi celular, la cosa que tiene que ver conmigo, mis libros, mis lecturas, mis estudios, lo que yo hago, cómo paso el día, con quién interactúo en la mañana, mediodía, en la tarde, los que viven en mi casa, mi esposa, mis hijos, mis vecinos. Ayúdame, Señor, a reparar el mundo, porque tú quieres la paz y tienes un propósito de esperanza y de vida, nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y luego, ¿por qué no? Algunos de nosotros a lo mejor tienen una vocación de ir más allá que solo los vecinos. Dicen, bueno, yo me voy a involucrar en lo que hago, en el mundo de los negocios, o a lo mejor en la salud, o en la enseñanza, o yo trabajo en la investigación, sea lo que sea tu campo de acción. Ahí se extiende la voluntad de Dios de reparar el mundo descompuesto. Y participamos con Dios en esta tarea, ¿no? Y algunos a lo mejor hasta llegar hasta funciones internacionales, en donde llevan la buena voluntad de Dios en su trabajo, en su tarea, desde lo pequeño hasta lo más grande. Que el Señor nos permita el día de hoy abandonar o comenzar a abandonar esa religión de la catástrofe y comenzar a abrazar esta religión de la paz. Y por la gracia de Dios, espero que esto les provoque el interés y que regresen, y el próximo domingo seguiremos abundando sobre este tema. Son 2 capítulos del Evangelio de Mateo, el 24 y el 25, que tienen todo este contenido escatológico, y apenas leímos los primeros versículos del 24. Entonces este tema nos va a seguir acompañando en los próximos domingos, por la gracia de Dios. Ahora pues vamos a orar. Señor, te pedimos que nos guardes, nos bendigas, y que podamos
ser guiados por tu Espíritu para vivir evidentemente en la presencia tuya y darte a ti la gloria y la honra. Bendito